La pregunta que se están haciendo actualmente muchas personas es si el problema entre Estados Unidos e Irán sobre el ataque que se dio a uno de las personas más importantes dentro de Irán pueden ocasionar problemas de casi una nueva guerra dentro del mundo, pues la respuesta aquí es un contundente no. Realmente lo que nosotros estamos viendo en este momento, sobre todo el ataque que se dio a una área muy específica, o mejor dicho, a una cabeza muy importante dentro de Irán, que fue básicamente a un funcionario, una persona que se encargaba justamente de la seguridad de ese país, o mejor dicho, de todos los temas relacionados con, con el área militar, pues se dio este ataque por parte de los Estados Unidos, que más bien de tener un fin como ellos lo plantean, de justamente salvar miles de vidas, acabando con esta persona, realmente esa no es la razón correcta por la cual los Estados Unidos están haciendo esto. Realmente muchos sabemos y estamos muy familiarizados con que la verdadera razón por la cual Estados Unidos termina interviniendo en estos países no es justamente por defender a su población, ni mucho menos. Lo hace justamente por uno de los elementos más importantes que tiene justamente estas regiones, que es cuál, básicamente el petróleo, mejor dicho los combustibles fósiles, que es una de las herramientas principales que mantienen a Estados Unidos a flote. Entonces, lo que podemos ver aquí es que esta sección, mejor dicho, esta área que es Irán, lo que hace es que le dice a los Estados Unidos, no, básicamente no vas a violar nuestros recursos por simple hecho de tener más poderío militar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estados Unidos lo que va haciendo es acabando con esas pequeñas cabecillas, o mejor dicho, con esas grandes cabecillas dentro del actual gobierno, con el fin de que de pues derrumbar esa estructura que mantiene de alguna manera firme esa posibilidad de que pues los Estados Unidos no entren a los Estados, no entren a Irán. Es justamente eso de pues mantener cierto grado de independencia por el hecho que a pesar de eso justamente Estados Unidos tiene muchas bases militares relativamente cerca que puede aprovechar cuando ellos quieran. Incluso son las estrategias de defensa que están planteando justamente por este ataque que se dio. Incluso vamos a hablar más sobre este personaje, que se habla justamente, el personaje que se atacó y que se eliminó por parte de Estados Unidos fue Soleimani, que básicamente era uno de las cuatro o tres personas más importantes dentro de Irán, las cuales, pues les digo, se encargaba justamente de todo el tema relacionado con la industria militar, o mejor dicho, con el área, pues sí, militar. Pero ojo, este personaje, ¿quién es? Este personaje no provenía de áreas militares, o mejor dicho, no formaba parte de grupos militares, sino que esta persona, cuando se dio ese ataque en Irán justamente para quitar esos viejos gobiernos y generar un nuevo gobierno, él básicamente en esa insurgencia, si así le podemos llamar, pues fue tomando más renombre, más renombre, hasta hacerse líder de las fuerzas especiales que se tenían en Irak, que se encargaba de operaciones no solamente en esa región, sino en otras partes del mundo. Aquí realmente lo que se tiene que debatir no es si esa persona era buena o mala, independientemente de eso, pues la razón nos dice que pues sí, era mala, era pues creo que una persona que se encargaba de asesinar de objetivos que pues consideraba que no eran importantes, que eran críticos para la independencia, mejor dicho, para la soberanía de alguna forma de Irán, que pues bueno, también por parte de Estados Unidos, que habla justamente de que pues salva miles de vidas cuando realmente el responsable de miles de muertes es Estados Unidos con el uso de justamente generar armamento y entregarlo a diestra y siniestra, justamente también no solamente entrega de armamento, sino utilizar organizaciones de seguridad de los Estados Unidos para, digamos, poner en jaque a ciertos gobiernos y pues ya que están en jaque tomar sus recursos naturales. Es justamente eso lo que está haciendo Estados Unidos, desquebrajando esa estructura actual que no le permite hacer una completa explotación de esos recursos, poniendo como medio de justificación que pues se salvan miles de personas y que se estaba protegiendo justamente a las embajadas de algunas partes que están de Estados Unidos, que están en algunas partes de esas regiones, de que pues básicamente dijeron los servicios de inteligencia de Estados Unidos nos están diciendo que justamente esta persona tenía planeado un ataque a embajada de los Estados Unidos en otras regiones fuera de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente el ataque no iba a ser a Estados Unidos, sino a embajadas que es lo que decían los servicios de inteligencia. Entonces, ¿qué se dio? Justamente la orden de atacar
a este personaje. Otra cosa importante, aquí se menciona del tipo de ataque que se utilizó para acabar con este objetivo. Aquí tenemos dos puntos, uno desde la parte de Irán y otro desde la parte de Estados Unidos. La parte de Irán nos dice que el ataque que se le dio a este personaje fue por medio de aeronaves o helicópteros artillados que acabaron con su vida. Por otra parte, el Estados Unidos nos dice que fue mediante funcionarios que están dentro del gobierno de Estados Unidos, no es un comunicado oficial, se dice que fue mediante un dron que utilizó un disparo y justamente acertó y acabó con el objetivo. Es lo que se menciona hasta ese momento. Ojo, cosa muy importante que a lo mejor a muchos tiene preocupados. El tema de qué va a ocurrir, se va a generar un conflicto masivo, no. Pero, ojo, aquí en la parte de Irán se menciona que estos van a tomar represalias por este tipo de acciones que tomaron los Estados Unidos en contra de unos personajes más queridos hasta cierto punto en Irán, porque realmente esta persona se veía como alguien que venía del pueblo y tomó poder en base a sus acciones. Entonces, aquí hay algo muy importante que se tiene que destacar y es que probablemente haya algunos atentados en ciertas embajadas, en ciertas áreas donde los Estados Unidos están involucrados. En cuanto al tema de defensa que se habla de los Estados Unidos, aquí se dice que Estados Unidos estaba preparado justamente desde el primer momento en que se dio el ataque a este funcionario y se dice que se tienen varios agregados militares preparados justamente para accionar bajo cualquier ataque que se pueda llegar a generar. En cuanto al tema de los combustibles, el coste de estos combustibles puede ir, como vimos el día de hoy, pues aumentaron un 4% por la muerte de este personaje con relación a su costo que se tenía actualmente, que se tenía anteriormente. En cuanto a los costos de los energéticos, no se puede, esto es más especulación que nada, tomando en cuenta que pues realmente este tipo de cosas se generan en base a la especulación. Entonces, lo que podríamos ver es a lo mejor una pequeña fluctuación en cuanto al tema de costes de combustible, porque realmente es lo que se pelea en el mundo, lo que realmente pelean los Estados Unidos en esas regiones. Ahora, ¿fue justo que Estados Unidos hiciera esto? No, realmente fue una acción completamente arbitraria, tomando en cuenta que pues Estados Unidos hace lo que quiere cuando él quiere, usurpando pues los poderes que él considera que no son los correctos, y es aquí donde tenemos que preocuparnos. También, pues los países que apoyan a Irán no son pocos y no son débiles. Entonces, lo que nos tiene que preocupar no es una guerra como tal de armamento nuclear donde todos terminen con el mundo destrozado. No, realmente los gobernantes de los países con potencial nuclear saben perfectamente que este tipo de ataques no solamente acabaría con su enemigo, sino consigo mismo, por el hecho que el potencial nuclear que tienen muchas potencias contrarias es muy grande y literal. A lo mejor el impacto no acaba contigo, pero sí te genera un invierno nuclear que básicamente pues esas grandes nubes que se generan justamente por la explosión de este tipo de armas, terminaría generando ese invierno nuclear y termina destruyendo a gran parte de la población. No hay más, todo contaminado, todo moriría porque no habría recursos, bla, bla, y esto lo saben. Lo que sí vamos a ver probablemente va a ser justamente problemas en cuanto a sanciones económicas, en cuanto a fluctuaciones en el tema de energéticos, precisamente por esto, porque la guerra actual que vamos a ver no va a ser una guerra de armas, va a ser una guerra de estrategias de quién es más fuerte en cuanto a tema económico, que pues tenemos dos grandes rivales aquí, que ya lo sabemos perfectamente, Estados Unidos y su contraparte que no le agrada mucho y que apoya a Irán, eso lo sabemos perfectamente. Y en el caso de la contraparte de Estados Unidos que apoya a Irán, pues realmente esta contraparte lo hace porque no por convicción, sino porque pues, está en contra de los Estados Unidos y así tiene que ser en base a sus criterios. Pero bueno, aquí no tenemos que preocuparnos mucho, realmente lo que va a haber va a ser para países que no sean de Estados Unidos. A lo mejor el tema comercial puede que afecte un poquito y fluctúen algunos valores en esas áreas, pero en cuanto a temas de posible guerra, no creo que eso llegue a pasar. Realmente los gobernantes saben que las circunstancias de este tipo de ataques pueden resultar muy peligrosos. A lo mejor sí vamos a ver despliegue de personal militar. No se sabe si de la contraparte de los Estados Unidos, que miren, este tipo de personajes sí es mm, muy analítico, pero también sabe explotar. Entonces hay que destacar eso y darnos cuenta que esto va a ser básicamente como una especie de línea de quiebre en la cual
pues vamos a ver cómo van a reaccionar las potencias, son las potencias más importantes del mundo frente a otras. Entonces creo que realmente pues no hay nada más que decir. Y pues si esto les gustó, no olviden dejarme su buen like, su buen comentario, suscribirse para pues seguir hablando sobre estos temas. Y nada, creo que nos veremos hasta la próxima.